¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Mi Chat. Y pues bueno, hoy estamos de manteles largos porque estamos festejando al contador Víctor González Torres, el papá del doctor Simi, y pues bueno, jefe de todos nosotros. Entonces le mandamos un gran abrazo, un gran cariño por parte de nosotros, de todo Farmacias de Similares y por parte del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Pues le mandamos una enorme felicitación y pues agradecerles que seguimos aquí dando duro, trabajando fuertemente para todos ustedes y bueno, seguimos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de Simi Radio. Por allá está Paquito, a quien le mandamos también un caluroso saludo, un gran abrazo que hace posible también este programa. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, que es un programa que ya quería hacer, que tenía muchas ganas de poder hacerlo, porque estaba platicando ahorita con Héctor, que ya lo vemos aquí en pantalla, estamos comprometidísimos en llevar disciplina positiva a la mayor cantidad de papás y maestros, ¿por qué no posibles? Porque creemos que una educación diferente a través de disciplina positiva puede realmente generar cambios, no solamente en los niños, en tus hijos, sino también cambios de verdad en el mundo. Una mejor educación nos va a hacer personas totalmente diferentes y una sociedad diferente. Y para eso hoy me acompaña Héctor Magallón. Él es educador certificado en la familia de disciplina positiva y tiene una página que se llama Chamaco Positivo, que me gusta mucho el título. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy nos va a estar hablando de límites, este tema que da para mucho también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas que nos escuchan y pues muchas gracias por la invitación y sí, pues a hablar de límites desde el punto de vista de la disciplina positiva, ¿no? Gracias por la invitación. No, a ti, Héctor, de verdad, por haber aceptado la invitación. Te digo que comprometidos ambos, bueno, todos los que estamos metidos en disciplina positiva, en tratar de llegar a cada vez más papás. No sé si te pasa, de repente ves videos en YouTube, ves videos en Facebook, o incluso experiencias con personas cercanas o en la calle, situaciones en donde dices, qué barbaridad, que de qué manera estamos educando. Entonces tenemos que llegar cada vez a más papás y cambiar estos estilos tradicionales, yo les llamo de la vieja escuela. Y uno de estos temas que da para mucho y que incluso piden una especie hasta de recetas, dime qué hacer, es esto de los límites y las reglas. Así es, la verdad es que, bueno, pues a nosotros nos tocó también una educación distinta y está poco a poco empezando a cambiar. Y cambiar la educación, como tú decías, Luis, es una manera de cambiar el mundo un niño a la vez. Y sí, poner límites es una cuestión, siempre la disciplina, lo que se entiende como disciplina, va asociada a poner límites y reglas. Y puede haber de dos, o son una disciplina o límites, un modelo de crianza muy estricto, con muchísimo orden, pero no permite libertad para los niños, o puede ser que como papás nos hemos ido al otro extremo y no ponemos límites y nos cuesta mucho trabajo poner límites. Entonces, ambos extremos, creemos, desde la disciplina positiva, no son benéficos para los niños. No les ayudan a aprender las habilidades para la vida que tanto queremos para nuestros hijos, que sean personas de bien, que sean honestos, que sean autosuficientes, que tengan sentido de capacidad, que estén motivados desde hacer lo correcto. Ninguno, ni ser autoritarios y poner unos límites muy estrictos, ni ser totalmente permisivos y no poner límites, les enseñan estas habilidades. Y por eso disciplina positiva propone un punto medio, poner límites de manera firme y amable a la vez, respetuosa, y quedarnos en un punto medio que sí ayude, que los límites que le dan estructura a nuestros hijos, que les dan parámetros de cómo moverse, que les dan seguridad para poder desenvolverse, sean establecidos de manera respetuosa, amables y firmes a la vez. Que partimos de la idea de que poner límites es importante porque además es sustancial para el desarrollo del cerebro. No tenemos problemas con los límites porque de repente pensamos que disciplina positiva puede ser permisivo. Incluso desde el mismo nombre, en positivo, y algunas personas piensan que somos displicentes en la educación con los pequeños. Pero ¿qué te parece si, bueno, nos defines un poquito, Héctor, qué son los límites y qué son las reglas desde la disciplina positiva? Porque te digo, el límite no es el problema, sino cómo lo ponemos.
sino cómo lo ponemos, y sí son necesarios y le permiten a los hijos desenvolverse en un marco, ¿no? A los niños, a los chamacos, desenvolverse en un marco, con seguridad, saber qué esperar. Y a mí me gusta mucho una analogía que se hace de los límites como los barandales de un puente, desde la disciplina positiva. Son los barandales de un puente, no le impiden a los niños cruzar este puente. Nada más le permiten hacerlo con seguridad, dentro de ciertos parámetros para que no se vaya a caer, pero también que pueda llegar. Obviamente, cuando los niños son muy pequeños, los límites tienen que ser mucho, o estos barandales tienen que ser pues más robustos, con menos divisiones para que no quepan por ahí los niños. Y conforme van creciendo, pues los barandales pueden ir siendo más laxos y de cuerda, y etcétera, ¿no? E incluso podemos involucrar cada vez, conforme van creciendo nuestros hijos, involucrarlos en establecer estos límites, en construir estos barandales. Y eso son los límites, son como lo que delimita la cancha donde se pueden mover los niños, nuestros hijos, nuestras hijas, para desarrollarse con seguridad y de manera adecuada. Y entiendo, Héctor, entonces que nosotros somos los que vamos definiendo qué separación, qué cantidad, de qué material, de qué estructura ponemos las rejas a los lados, ¿no? Pues sí, sobre todo con los niños más pequeños, evidentemente, pues nosotros tenemos que definir y establecer ya entonces reglas, ¿no? Esas reglas reflejan esos límites. Pero conforme van creciendo, es muy bueno ir involucrando a los hijos en establecer estos límites, acordar estos límites con ellos, para que ellos mismos, los niños, si los involucras, saben cuáles son los límites adecuados. Y entonces, si los involucras además, tienes la posibilidad de que sean más propensos a respetar esos límites, que si solamente los estableces, ¿no? Y los dictas como reglas, entonces tienes el efecto contrario. Seguramente los van a buscar rebelarse. Pero sí, desde pequeñitos los podemos nosotros establecerlos, sobre todo cuando hay cuestiones de seguridad, nosotros podemos usar nuestro criterio, establecerlos y siempre mantenerlos de manera respetuosa, amable, pero conforme van creciendo, pues los involucramos y los vamos acordando y los vamos construyendo juntos. Qué importante esto que dice Héctor, el involucrarlos activamente en el establecer límites. ¿A partir de qué edad tú dirías que ya podríamos involucrar a los pequeños en que piensen en sus propios límites? Pues mira, más o menos a partir de los 5 o 6 años, también depende del niño, los puedes ir involucrando, también poco a poco, o sea, no es sí, ya tú pon tus reglas, porque pues, va a poner reglas bastante, ¿no?, cómodas para el niño, claro. Pero, por ejemplo, le puedes preguntar a los niños a través de opciones limitadas, por ejemplo, que es una manera de involucrarlos en los límites. Por ejemplo, ¿quieres lavarte los dientes ahorita o en 10 minutos? ¿No? Te van a decir, estoy jugando, entonces en 10 minutos, ¿no? O quieres ponerte tu pijama antes de lavarte los dientes o después de lavarte los dientes. Entonces le estoy dando opciones limitadas, es un marco, son límites, pero ya puede participar un niño 5 o 6 años en decir, pues si no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer en 10 minutos. Entonces los vas involucrando poco a poco y conforme van creciendo, pues sí, ya, si son sobre todo ya adolescentes, pues ya también para, si quieren salir con sus amigos, la hora de llegada y cosas así, las puedes ir acordando. Son límites como más amplios, ¿no? Pero sí, desde pequeñitos puedes empezar con ellos. Que es una estrategia maravillosa la que acabas de decir, Héctor, la de las opciones limitadas en terapia sistémica, terapia propiamente estratégica, le llamamos ilusión de alternativas, ¿no? Estás dando la ilusión de que tiene opciones, pero en realidad no las tiene, ¿no? Lo estás encaminando a que finalmente se cepille los dientes, como estás diciendo, sí. Pero bueno, él decidirá si lo hace ahora o 10 minutos más tarde, ¿no? Exacto. Héctor,
Por ahí decimos que el experto no es aquel que sabe hacer las cosas, sino aquel que sabe qué no debe de hacer. Y muy probablemente muchos de los papás que nos puedan estar viendo se van a sentir identificados. Ahorita que nos respondas esta pregunta, ¿cuál es la peor manera? Si existiera un manual, Héctor, de cuál sería la forma más incorrecta, la peor forma de establecer límites y reglas, ¿cuál sería? ¿Cómo sería ese manual de las pésimas reglas? Pues decía, por un lado está el modelo de crianza permisivo, donde no hay reglas y no hay orden, hay absoluta libertad, pero ahí no estás estableciendo límites. Entonces, no establecerlos también es muy negativo. La otra opción es ser autoritario. El modelo de crianza autoritario que a muchos pues, nos tocó, algunos más que a otros, pero pues, seguramente a nuestros padres también les tocó, incluso peor, este modelo autoritario, donde las reglas, los límites se dictan de arriba hacia abajo y los padres sienten la responsabilidad de ser los custodios de estos límites y, o sea, no hay ningún involucramiento del niño. Y cuando no se cumplen estos límites, entonces, ¿qué pasa? Normalmente recurrimos, lo que nos nace recurrir es ir a los sermones, ¿no? Tirarte un rollo a tu hijo de sí, ya ves, pero te estoy diciendo lo que estabas haciendo, o los castigos, e incluso el castigo físico, ¿no? Entonces, eso puede ser la peor manera. ¿Por qué? Porque justo cuando los límites son tan rígidos y autoritarios, lo que vas a estar promoviendo es que los hijos, las hijas, quieran naturalmente no respetar estos límites. Confrontar un poquito. Confrontarlos, rebelarse. Y entonces, uno como papá puede tener la ilusión de que estoy en control porque soy muy estricto, pero en realidad lo que estás generando es lo contrario, rebelarse, que es además un proceso muchas veces natural, dependiendo también de la edad, ¿no? Pero esa sería la peor manera, porque además, cuando castigamos, el castigo tiene impactos muy negativos en los niños. Y tiene implicaciones psicológicas, seguramente tú sabes mucho mejor de esto, genera trauma, pero puede generar reacciones, lo que en disciplina positiva se llaman las 4 R's del castigo. Uno es generar rencor en los niños y entonces genera una situación de desconfianza hacia los adultos. No puedo confiar en los adultos porque me van a castigar. La otra podría ser revancha de, sí, ahorita me agarraste, pero después va la mía. Y entonces entras en una escalada, ¿no? Donde límites muy estrictos y entonces el niño se revela, se venga de ese castigo y entonces vienen límites más estrictos y entonces va una escalada ahí terrible, ¿no? Y luego decimos, pues, que este niño no entiende con nada, ¿no? Pues está haciendo lo que naturalmente le nace hacer, que es la revancha. La otra sería retraerse. Podría ser los niños que se retraen, que pueden ser o sentirse completamente ya niños malos, una muy baja autoestima, o mentir, ¿no? No me van a cachar. Eso también puede ser. Y me falta una que aquí tengo en mis notas. Creo la rebeldía, ¿no? No sé si sea esa. O rebelarse, justamente, ¿no? Así de, sí, la rebeldía. Justamente, tú me estás imponiendo, me estás castigando, y entonces, pues lo voy a hacer más, ¿no? O voy a cuestionarte, etcétera. Entonces, sería esa la manera, la peor manera de poner los límites sería de manera autoritaria, castigando, imponiendo, humillando a los hijos, ¿no? Esa sería Porque la generamos el efecto contrario, lejos de llevar a que los hijos sigan estas reglas y estos límites, que desde la lógica del padre autoritario, del autoritarismo, es la obediencia, ¿no? Que diría por ahí Vidal y Schmil, que si quieres que tus hijos obedezcan, mejor llámale encantador de perros, porque las mascotas lo hacen.
pero bueno, están buscando finalmente la obediencia, el seguimiento de límites y reglas, generando el efecto contrario, ¿no? Y de Así es. repente cuando llegan a la adolescencia, ya en este punto en donde sí puedes entrar en una revancha porque ya estoy más grande, ya no me dejó tan fácil, nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué este niño nunca me ha hecho caso? Siempre ha sido un niño difícil, ¿no? Así es. Disciplina positiva nos invita a poner el foco de atención no en los pequeños, sino en nosotros para cambiar esas estrategias educativas. Pero bueno, Héctor, se nos fue el tiempo rapidísimo. ¿Qué te parece si volviendo del corte, pues empezamos también a ver algunas estrategias de qué podemos hacer como papás? Porque de repente disciplina positiva es, ya me quitaste mis métodos tradicionales, ¿ahora qué hago, no? Así Entonces es. volvemos con algunas estrategias. ¿Te parece bien? Claro que sí. Vale, ustedes no se despeguen, ya volvemos. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos de regreso, seguimos platicando con Héctor, él es educador de familias y certificado en disciplina positiva en la familia. Nos está hablando sobre cómo establecer límites con amabilidad y firmeza. Por acá ya empieza a llover, entonces si escuchan un poquito de ruido de lluvia es por esa situación. Y bueno, manden todas sus preguntas, olvidé decir en el primer bloque, pues nuestros datos estamos en el Cimitel 800-911-6666, la opción es la número 3. Estamos las 24 horas del día, así que no hay pretexto para no cambiar. También síganos en nuestras redes sociales, Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. También tenemos un grupo de ayuda en Facebook o a través de nuestra página serfelizsisepuede.com.mx. Entonces, pues llámenos y pues si también tienen una duda nutricional, médica o de nuestros productos, también en el Cimitel, pues encuentran todas estas opciones en un solo número. Está fantástico. Héctor, ¿te parece si vamos rápidamente con saludos? Lili Lemon nos manda a saludar, dice hola, Anemón, saludos, Kiki Peña se escucha entrecortado, bueno, espero que ya no, no lo leí, Rosa Guerrero, hola, buena tarde, Angélica Pérez, hola, buena tarde, saludos, hola Angie, gracias por vernos, Ariana Torres, súper listos, hola, gracias por el programa, Rebeca Larzón, saluditos, debe ser tu hermano, supongo. Mi madre. Tu mamá, saludos a tu Sí. mamá, qué padre que nos esté viendo. Millán Di Fena, Flores, nos manda flores o algo así entendí. A Aide que nos está viendo, a Claudia que nos está viendo, a Pau también que nos ve, Claudia Herrera, hola, gracias Claudia por vernos. Ariana Torres, nos dice, o límites muy restrictivos, no nos dan alternativas, nos dio un comentario de lo que estábamos hablando anteriormente. Lucy Soto también nos manda saludos, Alma Luna, saludos. Yogis TMZ, hola, ¿qué tal? Hola. Y Ariana Torres, está súper interesante. Oye, Héctor, pues como te decía, nos decía, veamos en la certificación que parecía que a los papás solo se nos dota del el regaño, el castigo y el sermón, ¿no? Como métodos educativos. Solo tenemos esas tres estrategias y disciplina positiva no las quita, ¿no? Dice, estas no te funcionan, no generan habilidades o desarrollan habilidades para la vida. El regaño, el castigo o los métodos punitivos está comprobado que incluso pueden llegar a generar alteraciones en las estructuras del cerebro, se hiperactiva el sistema límbico y esto genera también cambios y de repente tenemos personas hipersensibles o con muy malas estrategias de regulación emocional. Entonces nos dice disciplina positiva, esto no te sirve, pero te da herramientas, porque, bueno, ya sé qué no hacer, ahora dime qué debo hacer. Héctor, ¿qué sería establecer límites con amabilidad y firmeza? Sin que esto se entienda que vamos a caer en ese otro extremo de ser permisivos. Así es. Pues decíamos hace un momento que están estos modelos clásicos o el más clásico, digamos, modelo de crianza autoritario, donde hay muchas reglas, no hay nada de libertad. Y más recientemente, muchos papás nos hemos ido hacia el otro extremo de ser totalmente permisivos, donde hay total libertad, pero no hay reglas. Y ninguno de estos
son benéficos para los niños, no les enseñan las habilidades que necesitan para la vida, como mencionabas hace un momento. Entonces, disciplina positiva propone un punto medio donde sí hay límites, que no son tan estrictos, hay cierta libertad con respeto. Y ¿qué significa ser amable y firme a la vez? Porque eso es lo que propone disciplina positiva. Ser amable, es decir, ser respetuosos con nuestros hijos, establecer límites de manera respetuosa con nuestros hijos, pero también ser firmes nos permite mantener estos límites y ser respetuosos, en primer lugar, con nosotros mismos, con nosotras mismas, como papás y mamás, y con la situación. Entonces, sí hay cierta libertad de límites, pero hay que ser tanto respetuoso con los hijos como con nosotros, los padres, y la situación. Entonces, ahí es ese punto de disciplina positiva. ¿Cómo se logra esto? Pues hay que practicarlo, porque es muy fácil decirlo. Amabilidad y firmeza, ser amables y firmes a la vez, no es tan fácil, pero hay muchas herramientas para lograrlo. Una de las, amabilidad y firmeza es uno de los principios de disciplina positiva. Otro principio muy importante para tomar en cuenta esto es que es otro principio que es conexión antes que corrección. Disciplina positiva que se basa en los preceptos de un psicólogo austriaco, más o menos contemporáneo de Freud, Adler y su discípulo Dreyfus, encontraron o decían que los niños actúan mejor cuando se sienten mejor. Que lo que buscamos como personas, como niños, es pertenecer siempre, pertenecer y sentirnos importantes. Y entonces, disciplina positiva lo que trata de enfocarse en esto, estimular a los niños para que se sientan mejor y entonces poder comportarse mejor. Por ejemplo, un niño típico que puede estar molesto, enojado por un berrinche y ¿qué es lo que pasa, no? Tradicionalmente. Claro, ya este niño está haciendo su berrinche, no tienes por qué llorar, ¿qué vas a hacer, no? Y lo que nos propone disciplina positiva es conectar primero, validar sus sentimientos, cómo se está sintiendo nuestro hijo ante lo que le pudo haber pasado, que puede ser, que para nosotros tal vez no es tan grave, pero para nuestro hijo, nuestra hija en ese momento sí es algo grave. Entonces conectar, validar sus sentimientos, e incluso un abrazo puede ser una forma de conectar y sentirse mejor. Y después de eso, intentar corregir, encontrar soluciones, ¿no? ¿Qué pasó? Se me cayó tal cosa, ¿no? Ok, pues ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Pues limpiar, pues limpio, o volver a hacerlo. ¿Quieres que te ayude o como quieras? Pero encontrar soluciones después de eso. Y entonces así se busca establecer límites, por ejemplo, conectando primero. Esto es muy importante. Antes de corregir, conectar. Que valdría la pena, Héctor, mencionar esta famosísima frase de Jane Nelson, ¿no? ¿De dónde sacamos esta loca idea de creer que los niños se van a portar mejor haciéndolos sentir peor primero, ¿no? Así es. Parafraseando algo así. Así es, porque además está también demostrado psicológicamente que cuando estamos en un estado así alterado, no estamos, la parte racional de nuestro cerebro no es la que está activada, sino es la parte más primitiva que busca huir o atacar o paralizarse. Y entonces intentar corregir a un niño en un estado enojado o triste, etcétera, no va a rendir ningún resultado, ¿no? También ahorita me acordé de escuchándote también de pensar, obviamente un niño al que le acabas de gritar y regañarlo, tirarle un sermón, no está pensando, uy, qué padre, sí, esto me ayudó muchísimo, la próxima vez que tenga un problema voy a volver a regresar con mi papá porque me ayudó muchísimo. Claro que no, ¿no? Entonces, lo primero que promueve, lo que postula disciplina positiva es conectar antes de corregir. Pero ¿por qué no me cuenta? Pues cada vez que te cuenta lo regañas, ¿no? Claro, exacto, claro. Pues claro que no va a regresar contigo, ¿no?
pero si encuentra, primero que nada, empatía, validar lo que estás sintiendo y después a través de preguntas de curiosidad o a través de consecuencias lógicas o a través de consecuencias naturales, opciones limitadas, decía, preguntas de motivación, etcétera, puedes, una vez que ya está tranquilo, que hay conexión, corregir a tus hijos, a tu hijo y establecer esos límites de manera mucho más efectiva. Que yo creo, Héctor, en este punto hay que hacer una distinción en que el niño te siga límites y te siga reglas no es solo a corto plazo, porque entonces estaríamos buscando la obediencia y la obediencia viene del método autoritario, ¿no? En Así donde es. no vas a desarrollar ninguna habilidad para la vida. En este momento a lo mejor muchos papás pueden estar pensando, entonces, bueno, ¿qué hago para que me obedezca? No es Claro. el tema de obedecer. Un enemigo letal de la educación es la premura, la urgencia. Así Tenemos que es. entender que la educación es una inversión a largo plazo, posiblemente a muy largo plazo, ¿no? Cuando vas a ver ya justo los valores y las habilidades que desarrollaste en tu pequeño desde lo que empezaste a hacer desde pequeño al establecer límites y reglas con amabilidad y firmeza. Esto quiere decir que va a ser pues un constante reajuste de tus estrategias, ¿no? Decimos en disciplina positiva que lo que te funciona una vez no te va a funcionar necesariamente dos o tres, ¿no? Así es. Hay que también estar en este entendido de que la educación va a ir cambiando, va a ir flexibilizando, otras veces hay que ir ajustando, ¿no? Entonces, no es que de repente vamos a encontrar una receta para que mi hijo obedezca. Son estrategias o son, como lo mencionabas, es una filosofía que te va a llevar a entender el cerebro del niño, su desarrollo y entonces establecer límites de acuerdo a lo que puede o no puede hacer. Así es. Así es, dos cosas dos reflexiones me surgen de lo que acabas de mencionar. Una es, disciplina positiva sí se enfoca en el efecto a largo plazo de los métodos de crianza. Esto es muy importante, porque mucha gente puede decir, bueno, es que a mí el castigo me funciona, porque yo le pego un grito a mi hijo, y bueno, yo también de ¿Y lo chiquito. dejó? Mis papás me gritaban, luego ya ni tenían que gritar, nada más con que te vieran, ya sabías, y lo dejabas. Parece que funciona inmediatamente, pero ¿cuál es el efecto a largo plazo? Que es lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Revancha, rebeldía, etcétera, ¿no? Resentimiento, etcétera. Resentimiento, cosas así. Entonces, disciplina positiva se enfoca en el efecto a largo plazo, pero esto no quiere decir que vaya a tener que yo invertir años de hacer cosas para que mi hijo respete los límites. Sí, No, claro. no, los modelos, las herramientas que se van utilizando de disciplina positiva tienen un efecto también rápido, o sea, no es una cuestión a largo plazo, pero lo hacen enseñándole habilidades a los niños a futuro. Entonces, un niño que en lugar de decirle que tire un vaso de agua y entonces lugar en la cena o la leche, lo que sea, ¿no? Muy, muy, muy típico. En lugar de regañarlo, decirle, bueno, ¿qué pasó? Ah, pues es que se cayó la leche. Bueno, ¿qué puedes hacer para solucionarlo? Pues lo puedo limpiar. Ok, ¿qué necesitas para limpiarlo? Pues un trapo, ya lo limpia. Entonces ahí aprendió ya una habilidad, por ejemplo, no, muy importante, hacerse responsable de sus actos. Pasó esto, pero también no pasa nada, no es una cuestión para espantarse, me equivoqué, es un error, es una oportunidad para aprender. Y a largo plazo le estás enseñando a hacerse responsable de las cosas, además de que aprende habilidades de cómo limpiar, sobre todo los niños más chiquitos, de cómo limpiar las cosas. Entonces aprendiendo y a resolver problemas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la solución? Y esa es la segunda cosa que quería decir, que disciplina positiva se enfoca en, se enfoca en las soluciones. Ajá. ¿Cómo podemos resolver este asunto? No es cómo podemos castigar o hacer pagar a alguien que se equivocó. No, alguien se equivocan los niños, nos equivocamos nosotros como padres. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Y qué podemos hacer diferente la siguiente vez para que esto no vuelva a suceder? ¿Y cuáles Que son las consecuencias? al final, Héctor, posiblemente regañes y golpees a tu niño y aún así lo pongas a limpiar, ¿no?
Si de cualquier forma va a limpiar, era innecesario el castigo. Y al día de hoy, no sé tú, yo no conozco ningún artículo científico que asocie el castigo y el regaño con el desarrollo del cerebro, que tenga un efecto benéfico. Yo no lo conozco. Realmente es innecesario, que también creo que en este punto es importante mencionar que no se trata de tener laurel apuesta. Hay veces que también se nos puede salir algún regañito, algún castigo. También hay estrategias como para las R's para reparar los errores también, ¿no? Así es. Disciplina positiva no dice que tenemos que ser padres perfectos, pero bueno, yo creo que un buen inicio es ser padres conscientes. Héctor, de nuevo se nos fue el tiempo. Vamos a un corte y ya volvemos. Claro que sí. Bien amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos platicando con Héctor Magallón, nos está hablando sobre cómo establecer límites con amabilidad y firmeza. Ya nos explicaba en bloques anteriores que esto se trata de encontrar un punto medio entre no ser autoritarios ni ser totalmente permisivos. Algo que me parece importante rescatar de lo que dijo Héctor en el anterior bloque es que amabilidad y firmeza significa respeto. Amabilidad es respeto para los hijos, firmeza es respeto para nosotros como papás, y no necesariamente necesitamos caer en estos métodos del regaño o métodos punitivos para generar obediencia o que sigan límites y reglas. Nos siguen llegando saluditos, nos Rebeca Larzón nos vuelve a decir gracias, bueno, un saludo nuevamente a tu mami, qué bueno que nos ve. Claudia Velázquez, hola, saludos. Patricia Carrillo, muchas gracias por el tema, es muy útil, qué bueno que te está sirviendo, Pati. Mira, esta es buena porque, bueno, nos hemos enfocado en niños, tal vez podamos dar así de voladita una respuesta a Georgis T. Meseta. ¿Qué podemos hacer con adolescentes retantes? Que yo creo que aquí también podríamos responder sobre el por qué los niños o los adolescentes se portan mal, ¿no? Y Vite Eve, excelente tema, será de mucha utilidad. Gracias, Eve, por vernos. Te mando también un gran y fuerte abrazo. Francis Peña, hola, saludos. Vero Correa nos saluda. Y Daniela Castro dice, cambiar la palabra castigo por consecuencia de los actos. Todo tiene acto, tiene consecuencias. Tema también súper interesante porque a veces las consecuencias no solamente son castigos con un antifaz, ¿no? Así es. Ángel Lucía, excelente tema. Podríamos hacer otro tema, fíjate, de las consecuencias, que te digo, nada más a veces le ponemos un nombre más bonito a lo mismo. Así es. Ahorita Daniela, no te preocupes, que nos explique Héctor por qué decimos esto. Y Guadalupe Basurto, saludos, respeto y firmeza al poner límites. Así es. Entonces, bueno, ¿qué te parece si nos vamos con estas preguntas? La Claro. de Joris Meseta, ¿qué podemos hacer con adolescentes retantes? Claro, y lo vinculo con algo que mencionabas también de qué significa mala conducta, por qué se portan mal. Y más o menos lo tocamos hace un momento, pero decía que Adler decía que los niños, los adolescentes, las personas, todo lo que hacemos tiene como objetivo el pertenecer y sentirnos importantes, pertenecer a nuestro grupo familiar, en este caso, y sentirnos miembros relevantes de ese grupo. Y cuando no nos sentimos así, actuamos mal. Y piénsenlo, quienes nos están escuchando, piénsenlo en su trabajo, cuando ustedes actúan mejor. Cuando solo reciben órdenes y les están diciendo lo que hacer y no los tratan bien, o cuando se sienten involucrados, valorados en su trabajo o en la escuela, o recuerden, ¿cuándo actúas mejor? Evidentemente cuando sentimos que pertenecemos y cuando sentimos que nos sentimos valorados, vamos a actuar mejor, los niños así actúan mejor. Entonces es muy importante estar estimulando a nuestros hijos para
que se sientan pertenecientes importantes. Y esto va desde entender o validar sus sentimientos hasta conectar con ellos mediante un abrazo o dedicarles tiempo especial a ellos, involucrarlos en las labores del hogar, escucharlos cuando nos vienen a platicar y no escandalizarnos por lo que nos están diciendo, sino hacerles preguntas de curiosidad, etcétera. Juntas familiares, que es una herramienta de disciplina positiva, donde Ese es todos otro los miembros programa entero. participan. Así es. Se van a sentir valorados y parte de la familia y van a actuar mejor. Cuando tienes hijos rebeldes, adolescentes rebeldes, bueno, esto también es muy importante, porque la otra parte es que cuando pensamos, la mala conducta, a veces se entiende como mala conducta algo que es una conducta normal de la edad. Ajá. Por ejemplo, los niños chiquitos, cuando chiquitos aprenden a decir no, lo primero que aprenden es decir no y los papás nos vuelven locos. Bueno, a mí me volvía loco que mi hijo dijera no para todo, pero es una parte muy importante de su desarrollo en la cual él se está encontrando su individualidad, ¿cierto? Está encontrando su individualidad. Entonces, decir no pone límites a los demás y encuentra su propia voluntad, su propia individualidad. Eso, entonces, no es que se esté portando mal y que sea, ay, este niño no le gusta nada. No, es normal. Tenemos que entender eso. Los adolescentes también pasan por un periodo en el cual buscan su propia identidad y entonces se alejan de la familia y buscan identificarse con pares, ¿no? Entonces, esto de entrada hay que entenderlo. Ajá. Están pasando por un propio momento de encontrar su identidad. Entonces, probablemente va a ser más difícil acercarse a los adolescentes. Pero si cuando se acercan a platicar, pues en lugar de encontrar comprensión, entendimiento o curiosidad o un interés legítimo hacia lo que están sucediendo, nos escandalizamos de lo que nos están diciendo, los regañamos por las decisiones que están tomando, intentamos poner límites muy estrictos, no los involucramos en esta construcción de límites, sino que los intentamos mantener en una jaula más cercanos a la familia. Ellos naturalmente van a buscar alejarse y alejarse más porque están en ese periodo e incluso pueden llegar a ponerse en conductas de riesgo. Entonces, lo que se recomienda es sí, pues tener una actitud de apertura, ajá, y de conectar, buscar formas de conectar con nuestros hijos. Entonces, a lo mejor ir al cine, convivir con ellos, ir al cine en una película que les gusta y no decirle, ay, ¿cómo te gustan esas porquerías? No, sino tratar de interesarnos por lo que le gusta, no sé, a lo mejor un videojuego también, lo que le gusta en ese momento, lo que platica, las experiencias que está teniendo sin verdadero interés, involucrarlos en las actividades familiares, pero también involucrarlos en establecer límites y entonces tratar de ir acercándonos, pero también entender que están ellos en su propio proceso de encontrar su propia identidad. Y entonces eso implica alejarse un poco de los papás. Que yo creo que hay varias lecturas, Néctor, de esta situación, porque además, bueno, es muy breve la información que nos da Yogis y las sugerencias que puedas marcarnos al Centro Nacional de Diagnóstico, te puedas poner en contacto con Héctor, tomar uno de sus talleres y, bueno, encontrar mejores estrategias, ¿no? Una de las lecturas, ciertamente, como lo decía Héctor, y estoy totalmente de acuerdo, hay veces que las conductas que nos vuelan la cabeza simplemente son cosas de niños, son niños siendo niños, ¿no? Son adolescentes siendo adolescentes, pero que nosotros de repente lo entendemos de una manera como de rebeldía o confrontación, cuando, bueno, es parte del desarrollo. Tal vez otra lectura sea, decía, ¿qué está tratando de decirme cuando me retas, ¿no? En esta analogía del iceberg, Claro. en donde la conducta es la punta, es el reto,
por abajo hay una necesidad emocional de sentirse vinculado, importante y conectado, ¿no? Que es lo que nos explicabas. Esta conducta retadora posiblemente nos esté diciendo algo. Y también nos platicaba una compañera de la certificación, Héctor, en un programa anterior que teníamos, bueno, este ejercicio de voltear el reflector y ponernos en nosotros mismos y revisar qué conductas también puedes estar teniendo. A lo mejor te enojas fácilmente o regañas con facilidad o estás juzgando constantemente. A veces solo, como lo comentabas, es una respuesta natural ante la forma en que estamos reaccionando ante sus conductas, ¿no? Héctor, se nos va el tiempo bien rápido. Te digo que de esto da para muchísimos programas. Muchísimo. No se despeguen, siguen llegando saludos, no se despeguen, ya volvemos. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con Héctor en nuestro último bloque. Muchísimas gracias, Héctor, por haber aceptado la invitación. De verdad que esto nos da para muchísimos programas. Ojalá que puedas estar nuevamente de invitado con estas preguntas que están llegando. Incluso hacer un programa con varios compañeros de certificación estaría bastante padre, ¿no? Claro que sí, estaría padrísimo. Nos dice Ariana Torres, consecuencias lógicas y castigo no es lo mismo. Está padrísimo entender esto para una mejor relación con los peques y además poner límites acorde con la situación y la edad. Totalmente de acuerdo contigo, Ariana. Muchísimas gracias por tu comentario. Un saludo a Ana Sánchez, que lo está viendo. Muchísimas gracias. Ojalá que nos sirva con nuestra pequeña Luisa. Blanquis Pérez, saludos. Interesante tema también, Blanquis. Ojalá que lo puedas poner en práctica con el pequeño Iker. Lorena Espinosa, hola Lorena, gracias, muchas gracias por vernos. Ojalá que también te sirva para tus peques. Rox González, saludos. Y Lorena Espinosa, saludos Luis, excelente programa. Pues gracias a ti, Lore, por estarnos viendo. Oye, Héctor, rápido, ¿no? Porque es el último bloque, tenemos 10 minutitos, para no dejar al aire este comentario que nos hacía Daniela Castro, que decía cambiar la palabra castigo por la de consecuencias de los actos. Hacer esta diferencia, ¿no? Entre consecuencias naturales y consecuencias lógicas. Sí, es que muchas veces se utiliza, ya lo decía Ariana, que ha tomado el taller ya con chamaco positivo, de disciplina positiva, y no es lo mismo. O sea, muchas veces se utiliza consecuencias lógicas como un castigo disfrazado. Y no sé, el ejemplo que se me ocurre es, bueno, si volviendo al vaso, ¿no? Si el niño tira el vaso de leche en el comedor, pues ¿cuál sería la consecuencia lógica de eso? Pues que lo limpie. Pero si yo digo, sí, claro, y ahora vas a limpiar, vas a lavar el mantel y vas a limpiar toda la mesa y vas a trapear toda la casa, pues en realidad no hay una proporción, no es racional o no es razonable, la consecuencia lógica no va vinculada con lo que sucedió. Entonces muchas veces es como el castigo. O por ejemplo, el niño viene con malas calificaciones y entonces, pues sí, pues malas calificaciones, no puedes ver la tele en todo el mes. Pues tampoco es más bien, eso es un castigo, porque no es una consecuencia realmente lógica. Si fuera a haber una consecuencia lógica de eso, es bueno, tienes que encontrar la solución. Yo me iría más bien a encontrar la solución con los hijos en por qué no te está yendo bien, cómo podemos hacer para que sea más eficiente tu estudio, etcétera, y no nada más decir no puedes ver la televisión, que podría parecer una consecuencia lógica, pero en realidad es un castigo disfrazado. Entonces, las consecuencias lógicas para que funcionen tienen que estar relacionadas con lo que pasó, tienen que ser razonables, ¿no? El típico niño en la escuela rayó los pupitres, ahora tienes que, sí, limpiar el pupitre, pero tienes que lavar todos los pupitres, pues no, eso no es razonable, pues limpias lo que tú ensuciaste. Tiene que ser respetuosa, que no implique humillación, ¿no? Y lo vas a limpiar con
un cepillito de dientes, ¿no? Pues no, o sea, pues con las herramientas bien, y tiene que ser revelada de manera anticipada, ¿no? Que el niño, nuestros hijos sepan qué va a pasar en caso de que no cumplan un límite. Pero yo más bien me iría siempre a tratar de encontrar soluciones con ellos, que a veces llegas a las mismas a la misma reparación o ideas mejores, porque nuestros hijos son creativos, son niños, son creativos y tienen buenas soluciones. Entonces yo me iría más bien a tratar de encontrar soluciones juntos más que necesariamente encontrar consecuencias lógicas. Muy bien, Héctor, pues creo que ha quedado claro, ¿no? Razonables y respetuosas. Así es. Y bueno, ¿cómo te podemos contactar? Se nos va el tiempo para que quienes nos estén viendo quieran contactarte, tomar un taller de disciplina positiva contigo. ¿Cuáles son tus redes? Han estado apareciendo ahí en pantalla, Sí. pero bueno. Pues estamos en Facebook, en Facebook, Chamaco Positivo. Si nos buscan como Chamaco Positivo, aparecemos. Si no, sería facebook.com/Chamaco Positiv. Y ahí nos encuentran. Estamos para información para talleres. Y quisiera aprovechar para... bueno, también está mi correo electrónico, también está apareciendo en pantalla. Entonces, también si por correo electrónico gustan contactarnos, ahí estamos, ¿no? Para talleres, bueno, en Chamaco Positivo damos consejos todos los días o casi todos los días, tratamos de dar alguna consejo de crianza respetuosa basado en disciplina positiva, pero también pues, aprovechamos para invitar a los talleres de disciplina positiva. Si les interesa el próximo taller, Mamás y Papás en Calma, Hijos Felices, edición digital, va a ser el próximo 17 de julio, va a empezar el 17 de julio, son 6 sesiones virtuales, los sábados, de 10 a 12 del día. Entonces va a empezar el 17 de julio y acabaría el 21 de agosto, justo antes de que los chamacos entren al siguiente ciclo escolar. Entonces, son 2 horas a la semana y creo que son muy valiosas porque además entre sesiones, pues uno tiene oportunidad de ir practicando lo que ha aprendido y después a la siguiente sesión, pues preguntar dudas o compartir los resultados, etc. Entonces, 17 de julio de Mamás y Papás en Calma, Hijos Felices. Vamos a aprender, la primera sesión es qué queremos conseguir con nuestra crianza. La segunda sesión es cómo ser amables y firmes a la vez. La tercera sesión es la creencia detrás del comportamiento, qué es lo que nos dice la conducta de lo que hemos estado platicando un poco hoy. La cuarta sesión es cómo enfocarnos en las soluciones en lugar de los castigos o las consecuencias lógicas. La quinta sesión es conectar antes de corregir. Y la última sesión es cuál es nuestro papel en la conducta de nuestros hijos, cómo lo que nosotros estamos haciendo afecta o influye en lo que nuestros hijos hacen, en la conducta de nuestros hijos. Entonces quiero invitarlos a todas, a todos, no se lo pierdan, a partir del 17 de julio. Vamos a empezar. Y pues ojalá que si dicen que nos vieron en Simi Radio, pues ahí haya algún descuentillo. Pero no te quiero pues, mira, ya que lo comentas, el precio regular del taller es 1,800 pesos. Si nos comentan por las 6 sesiones, si nos comentan que lo vieron en Simi Radio, les vamos a hacer un descuento, va a ser precio de parejas 1,250. Excelente, pues ahí está, es bien barato. Si lo dividen además por el número de sesiones y por las horas, sale bastante económico. Rápidamente, Héctor, Jazz Gómez, qué gusto verlos compartiendo juntos. Un abrazo para ambos. Jazz, un abrazo para ti también, un abrazo para Carla, nuestra mentora. Un abrazo Lorena Espinosa, ¿aplica para todas las edades de niños o desde qué edad? Cualquier edad, ¿no? Sí, cualquier edad, hay que empezar más chiquitos, obviamente, cuando son más chiquitos, pues los límites y las opciones son mucho más limitadas, los límites son más estrictos también, pero sí, aplica desde pequeñitos y el respeto aplica desde el momento en que nacen. Incluso desde antes yo pensaría que si nos vamos a algunas consideraciones sobre el apego seguro, incluso desde antes, ¿no, Héctor? Claro. Héctor, tenemos un minutito a manera de una breve conclusión y para que se lleven nuestros siminautas a casa, ¿qué nos dirías en un minutito? Pues que es posible cambiar la forma de educar a nuestros hijos y que vamos a cambiar el mundo de esa manera, pero sobre todo vamos a tener hijos más felices, honestos, responsables. Y
pues se puede cambiar dando un paso a la vez, investigando con mentores, en talleres, viendo este tipo de videos, es un gran paso para empezar a cambiar. Entonces, ya están en el camino correcto y adelante, un pasito a la vez, van a llegar muy lejos. Pues muchísimas gracias, Héctor, por haber aceptado la entrevista, súper comprometidos, te digo, en llevar disciplina positiva a muchos papás y muchos docentes. Ojalá que tengamos la oportunidad de compartir nuevamente este espacio y ojalá que sea pronto también en cabina para que, bueno, Claro. pues estemos ya saludándonos cercanamente, no por estos medios. Y muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Siempre lo he dicho, siempre lo diré, si hay algo que no regresa es el tiempo y les agradecemos mucho su tiempo. Ojalá que esto haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden que el siguiente jueves también es jueves de Simichat, así que por acá nos estaremos saludando. Y recuerden que ser feliz sí se puede. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias Sí. a todas, a todos y gracias, Luis, por la invitación. A ti, Héctor. Hasta luego.